¿Quién robó el sueño americano? Esta presentación está basada en el documental ¿Quién robó el sueño americano? Del 2011, dirigido por Francis Casey y Donald Goldmacher. El documental está basado parcialmente en el libro de Jeff Fox, Guerra Global de Clases, del 2006. Se proporciona información complementaria. En el contexto de este documental y presentación, americano se refiere al gentilicio estadounidense. América se refiere al país Estados Unidos. Definición de sueño americano por James Adams en 1931, en su libro La Épica de América. Cito: «La vida debería ser mejor y enriquecedora para todas las personas, con una oportunidad para todos, según su habilidad o su trabajo, independientemente de su clase social o de las circunstancias de su nacimiento». Termina cita. Algunas frases que aparecen en pancartas en el documental. Es una guerra de clases. Hay un desmantelamiento de la clase media. Los 400 más ricos de Estados Unidos poseen más riqueza que los 150 millones más pobres. El sueño americano desaparece ante nuestros ojos. La democracia se ha vendido al mejor postor. Los sueños de las personas comunes y corrientes nunca se tuvieron en cuenta. Lo único que se buscó fue el beneficio de una élite. Elizabeth Warren expresó, cito: «Hubo numerosos altibajos económicos desde 1794 hasta la Gran Depresión en 1929. Luego, en 1933, hubo 3 leyes que cambiaron el curso de la historia de Estados Unidos y se tuvieron 50 años de tranquilidad económica, sin pánicos financieros ni colapsos. Se construyó una clase media fuerte y próspera en Estados Unidos». Termina cita. Revisando la historia. 1773. Gran Bretaña promulgó la ley del té para vender té en sus 13 colonias de América del Norte sin pagar impuestos, con carácter monopolista. El 16 de diciembre de 1773, en Boston, Massachusetts, un grupo de colonos arrojó al mar la carga de té de 3 buques británicos como acto de protesta. Se llamó el Motín del Té. Este episodio se considera el precedente de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. 1776. Independencia de las 13 colonias del Reino de Gran Bretaña. Las relaciones comerciales se deterioraron porque el Parlamento británico promulgó medidas para aumentar los impuestos en las colonias y que el importe se le envíe a Gran Bretaña. Los colonos se negaron a pagar este impuesto. La Declaración de la Independencia, cuyo autor fue Thomas Jefferson, dice, cito: «Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». Termina cita. 1777. Redacción de los Artículos de la Confederación, documento reemplazado por la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1788. Establece principio de liberalismo político. 1789.
se elige por unanimidad al primer presidente de Estados Unidos, George Washington. 1794. Se crea impuesto federal sobre el whisky que ocasionan protestas conocidas como Rebelión del Whisky. Se firma el Tratado de Jay o Tratado de Londres entre Estados Unidos y Gran Bretaña para resolver las diferencias. Desacuerdos originaron la formación de los primeros partidos políticos en Estados Unidos: federalista, fundado por Alexander Hamilton, y el rival demócrata-republicano, con Thomas Jefferson y James Madison. 1812-1815. Guerra anglo-estadounidense. Detonante: Gran Bretaña introdujo restricciones comerciales a Estados Unidos para impedir el comercio con Francia, pero Estados Unidos impugnó por tratarse de un bloqueo ilegal. 1890. Ley Sherman, creada por el senador estadounidense John Sherman, prohibió la creación de monopolios dentro del comercio estadounidense. Tenía un fin proteccionista de defensa de los negocios pequeños ante competidores grandes. La Gran Depresión. Quiebras en cadena y desempleo. Década de 1930. Algunos economistas afirman que el crack del 29, la mayor caída del mercado de valores de la bolsa en Estados Unidos, es lo que dio origen a la crisis de 1929 llamada Gran Depresión. Tuvo repercusiones internacionales, ya que muchos países perdieron gran parte de sus reservas de oro por la inflación, que es el aumento de los precios de los bienes y servicios. Otros autores infieren que el origen se debió a la superproducción, no por exceso de oferta, sino por la reducción de la demanda. Es decir, al bajar el consumo, al no comprar todo lo que se produce, se detiene la producción y se arruinan las empresas, en una especie de círculo vicioso. Hay autores que alegan que, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era el principal país productor y exportador mundial, tanto de materia prima como de productos manufacturados y alimenticios. Al endeudarse los países compradores, el bloque europeo suspendió las compras. Estados Unidos, al no poder vender sus productos al exterior, fue a la quiebra. Internamente, en Estados Unidos, la gente que invirtió sus ahorros los perdió. Los que compraron con crédito sin garantías no pudieron pagar. Los inversionistas endeudados tuvieron que vender. Los bancos no pudieron pagar a la Reserva Federal, que se quedó sin capital. Al parar la producción, las empresas quebraron. Hubo un gran desempleo del 25% y largas filas de comida de beneficencia. El New Deal, Nuevo Trato, programa desarrollado entre 1933 y 1938 por el presidente Franklin Roosevelt, proporcionó subsidios de desempleo, creó la seguridad social, facilitó que los trabajadores se afiliasen a los sindicatos y reformó los mercados financieros. Después de la Segunda Guerra Mundial, el New Deal fue muy beneficioso para el pueblo estadounidense. Se incrementó la producción económica y cualquier familia común y corriente podía permitirse comodidades que solo algunos tenían en otros lugares. 3 leyes que cambiaron el curso de la historia después de la Gran Depresión, leyes a las que se refirió Elizabeth Warren. 1. La de garantía de depósitos,
que hace que sea seguro tener dinero en los bancos. 2. La Glass-Steagall o Ley de Bancos de los Estados Unidos, para controlar la especulación. Separó banca de depósito de banca de inversión o bolsa de valores, en vigor en 1933, derogada en 1999, lo que permitió el inicio de Citigroup. Hay un intento de separar los riesgos que se corren en Wall Street de la actividad de los pequeños bancos. Y 3. La Comisión del Mercado de Valores, que es la policía que vigila a los ladrones. ¿Cómo compraron los empresarios al gobierno? Los empresarios elaboraron un plan para eliminar toda traba gubernamental que les impidiese obtener beneficios. El plan fue un memorándum titulado Ataque contra la libre empresa estadounidense, enviado a la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Cabe mencionar el número de lobistas, grupos de presión en Washington, D.C. En 1971, 175. En el 2008, 33,000. 1971. Memorándum o manifiesto de Lewis Powell. Powell escribió, cito, «Los empresarios deberían usar su poder financiero para influir en la política del país y no debería dudarse en penalizar políticamente a los que se opongan a ellos». Termina cita. El memo influyó e inspiró en la creación de la Fundación Heritage y otras organizaciones poderosas. En 1978, los empresarios invirtieron el triple que los sindicatos para tumbar una ley que facilitaría la afiliación a los sindicatos. Fue un importante punto de inflexión que indicaría el declive de los sindicatos como fuerza política influyente y voz de los trabajadores estadounidenses. Hubo mucha presión en los años 1976, 77 y 78 para que se redujesen los impuestos a los ricos. Se puso en boga la teoría económica del goteo, chorreo o efecto derrame, para que se reduzcan los impuestos sobre las plusvalías, los dividendos y la renta. Así, la economía florecería. Los ricos, al hacerse más ricos, crearían más empleos para los pobres, derramarían riqueza a los pobres. Algunos demócratas empezaron a creer en ella, al igual que los republicanos. Esta teoría se aplicó durante el gobierno de Ronald Reagan en la década de 1980, su apogeo en los 90. Armas de engaño masivo. Think Tank. Organizaciones de investigación académica. Los herederos de las 6 mayores fortunas familiares de Estados Unidos usaron sus fundaciones privadas para patrocinar organizaciones que promoverían mercados no regulados. Varias organizaciones crearon centros de estudios para preparar, con libros adecuados, a gente que apoyara los intereses empresariales, como así también utilizar los medios de comunicación, anuncios pagados y revistas científicas, cuyo objetivo era favorecer a las empresas, controlar las leyes y la política. En la tarjeta de visita de la Fundación Heritage se lee, cito, «Construimos un país donde la libertad, la oportunidad, la prosperidad y la sociedad civil florezcan. Ese es el objetivo de Heritage». Termina cita. Dijo David Johnston, cito, «No son think tank,
no son organizaciones de investigación académica, sino de marketing ideológico. Termina cita. Dijo David Brock, ex miembro de la Fundación Heritage. Cito: el motivo era ideológico. Invertían millones de dólares para fabricar ideas de derechas, para luego esas ideas había que verterlas a los medios. Termina cita. El documental culpa la crisis en la relación entre políticos y corporaciones, citando la administración de los siguientes presidentes, Reagan, Clinton y Obama, por la firma de leyes a favor de los empresarios. Jeff Fogg dijo, cito: no hay duda de que cuando Reagan llegó, el objetivo de su política económica era el movimiento obrero. Uno de sus primeros actos fue destruir el sindicato de controladores. Fue un aviso para todas las empresas estadounidenses de que se abría la veda contra el sindicalismo. El sector público no puede estar sujeto a los sindicatos. Termina cita. 1981, dijo el presidente Reagan, cito: están violando la ley y si no vuelven al trabajo en menos de 48 horas, les costará el puesto. Termina cita. El dinero manda. Grandes reducciones fiscales para los más ricos. 1981. Reagan no solo desafió los sindicatos y acabó con las regulaciones, sino que convenció al Congreso de aprobar una ley fiscal para reducir los impuestos a los ricos y elevar los de la clase media. Para evitar pagar impuestos, las corporaciones estadounidenses acumularon más de 15 billones de dólares en cuentas en el extranjero. Manipulación de los medios. El memorándum de Powell de 1971 recomendaba el control constante de libros de textos, revistas, radio y televisión. En 1987, Reagan dio vía libre a que el dinero de la gran empresa le hablase directamente al público a través de los medios. David Brock declaró que, de las 350 emisoras de radio del país, un 90% difundía ideas de derecha y menos del 10% progresistas. 1996. El presidente Bill Clinton firmó la primera gran reforma de la legislación sobre telecomunicaciones en 62 años. 1983, 50 grandes empresas de medios. En el 2011, solo 6 grandes empresas de medios. Subcontratación para ganar más. 1993, NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México para reducir costos. Se benefician los ricos. Se busca motivo legal para descalificar gente estadounidense para los puestos. Objetivo: los jubilados. Manipulan a los trabajadores para que inviertan de su sueldo, asumiendo riesgos. Así cobrarían menos al jubilarse. Ahora van a por la seguridad social. En 1935 se creó la seguridad social, dando protección a 50 millones de ciudadanos estadounidenses. En el 2005, Bush dijo, cito: todo joven trabajador debería ingresar parte de su sueldo en una cuenta de jubilación para tener ahorros para su jubilación. Termina cita. 2009. Gran recesión. Desregulación financiera. Con Reagan, la desregularización incluía la industria financiera. Cientos de entidades de ahorro y crédito se arruinaron en los años 80. 30 años más tarde,
se hunde la economía cuando Wall Street inventa nuevas estratagemas y los reguladores les dan el visto bueno. En 1933, el Congreso había aprobado la ley de bancos Glass-Steagall para controlar la especulación. En 1999, el presidente Bill Clinton deroga la ley, es decir, deja sin efecto la norma vigente que protegía a los consumidores y a los inversores. En el 2000, Clinton firmó la Ley de Modernización del Mercado de Futuros, desregulando productos financieros opacos conocidos como derivados. Uno de esos instrumentos conocidos como permuta de incumplimiento crediticio se convirtió en el primer culpable de la crisis financiera del 2008 y la consecuente recesión global 2008-2012. El documental sugiere cómo debe organizarse la gente, incluyendo tácticas como la de Occupy Wall Street en Nueva York en el 2011, para protestar por la avaricia corporativa y la desigualdad social. Algunos testimonios de dicha protesta sobre el significado de sueño americano. Poder desarrollar el potencial humano en una actividad, oportunidad de prosperar y ser exitoso, movilidad social ascendente lograda por medio de trabajo duro, tener el ideal de la casa con coche, una familia y lograr la felicidad. El documental dice al finalizar que lo más importante como ser humano es trabajar. Da un ejemplo de trabajo en la naturaleza, el de las abejas, que trabajan mucho y se adaptan al ecosistema, contribuyendo a facilitar la vida. ¿Qué dicen algunos autores sobre la caída de civilizaciones y por consiguiente de los sueños generados en dichas poblaciones? Arnold Toynbee, historiador británico, en su teoría cíclica sobre el desarrollo de las civilizaciones, arguye que las civilizaciones se desarrollan superando dificultades en las siguientes etapas: génesis, crecimiento, tiempo de problemas y desintegración, y caen por una de las dos siguientes razones: desde fuera por invasión o desde dentro por colapso del propio sistema. Las soluciones son aportadas por minorías creativas y aplicadas miméticamente por las masas, pero las minorías dejan de ser creativas y se convierten en minorías dominantes, de lo que proviene la crisis y la desintegración. Esta visión de Arnold Toynbee es evolutiva. Se contrapone la visión determinista de Oswald Spengler, quien afirma que la decadencia de Occidente es un fin determinado, ya que todas las culturas pasan por 4 etapas, que son juventud, crecimiento, florecimiento y decadencia, y la cultura occidental se encuentra ahora en su etapa final. Hedrick Smith, en su libro ¿Quién robó el sueño americano?, del 2012, arguye que, en nuestros días, como en la antigua Roma, corremos el peligro de causar o contribuir a nuestra propia caída, como lo indica el esquema de Toynbee. No hay un enemigo común exterior que una la nación de Estados Unidos, sino que América está dividida por el poder, el dinero y la ideología. Los líderes políticos polarizados no resuelven los problemas básicos. Conflictos continuos han reemplazado el propósito de lograr el bienestar común y esto es autodestructivo. Samuel Huntington, en su libro de 1996, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, arguye que en el futuro
las guerras serán culturales. Escribió Huntington, cito, «Los principales conflictos de la política global ocurrirán entre naciones y grupos de naciones pertenecientes a diferentes civilizaciones. El choque de civilizaciones dominará la política global. Las fallas entre las civilizaciones serán los frentes de batalla del futuro». Termina cita. Francis Fukuyama, en su libro El fin de la historia y el último hombre, de 1992, expone su teoría de que la lucha entre ideologías ha concluido y el mundo de nuestros días está basado en la política y la economía de libre mercado. O sea, las ideologías han sido reemplazadas por la economía. Fukuyama añade que la ciencia determinará el futuro. Dice Noam Chomsky en su libro Requiem por el sueño americano, del 2017. Cito, «La movilidad social es una parte esencial del sueño americano. Naces pobre, trabajas mucho y te haces rico. La idea de que es posible encontrar un trabajo decente, comprarse una casa y un coche y enviar a los hijos a la universidad, todo se ha hundido». Termina cita. Abraham Lincoln, en su discurso de 1858, Casa Dividida, dijo, cito, «Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Este gobierno no puede soportar permanentemente mitad esclavo y mitad libre». Termina cita. Reflexión personal. ¿Se puede parafrasear lo que dijo Lincoln en el siglo XIX y hacerlo vigente en el siglo XXI? En Estados Unidos no se puede soportar que una mayoría sea esclava de la pobreza, mientras que una minoría sea libre por su riqueza económica.